Vos que es una trabajadora estatal, también es dirigente, y la hemos visto en una lista, dirigente del MST, de lo que sería la izquierda. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, estábamos buscando, bueno, vimos tus fotos y demás, y me decía acá mi compañera Luciana, me dice, ¿de dónde la vimos? Le digo, sí, la vimos en las listas. Claro, ¿O porque no? uno tiene el nombre agendado, qué sé yo, el número de teléfono, y digo, pero ¿de dónde la conozco a la chica? Claro, sí, sí. Soy militante del MST en el sitio Unidad, además de ser, bueno, trabajadora estatal y de ¿En estar qué? ahora Sí. organizando acá con los trabajadores del Ministerio de Salud la lucha por un reconocimiento salarial. Nadia, contanos un poco en dónde estás trabajando, en qué área del Estado estás trabajando y cuál es la situación, porque estabas bastante enojada y tuviste unas críticas muy acertadas, pero no, con justa razón respecto de lo que es la paritaria de los gremios oficiales. Sí, bueno, yo trabajo en el área de salud mental del Ministerio de Salud, específicamente en el programa de abordaje de problemáticas de consumo, un área muy sensible. Y en este marco venimos ya hace más de 90 días luchando primero por el rechazo a un recorte salarial que hemos sufrido los trabajadores en el nivel central, no solamente del Ministerio de Salud, sino de varios ministerios. Tenemos desde hace muchos años un complemento salarial que se paga por horas extras trabajadas, Bien. horas extras que no son extras porque por el nivel de precarización de nuestro salario estamos obligados a hacerlas, porque si no el salario no nos alcanza ni para la mitad del mes, ¿no? O Bien. sea, ustedes piensen que un salario mínimo para un trabajador de salud está en 800.000 pesos, Okay. y las horas extras representan el 30% de nuestro salario, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a poder realizarla para poder tener un salario que medianamente nos alcance para pagar el alquiler, el Claro. colectivo para ir a trabajar, o la nafta de la moto, del auto, bueno, y toda la realidad que todos los trabajadores tenemos, ¿no? En ese marco, el gobierno provincial definió en la reducción. En principio se había anunciado por lo medio de un 20% de las horas extras, y que después, cuando se aplicó esa reducción, significó en algunos casos entre un 30 y un 40% de la reducción de las mismas, porque se aplicó con cupos por ministerio, Sí. y además en el Ministerio de Salud además se aplicó por cupos en direcciones. Entonces se tomaron un cupo de horas de un mes en particular, que fue el mes de abril, que justo ese mes había un montón de trabajadores que habían hecho uso del derecho de licencia o habían atravesado situaciones de enfermedad por largo tratamiento. Entonces se redujeron aún más el cupo de horas que quedaran autorizadas para realizar. Y bueno, y en ese marco que veníamos denunciando el recorte salarial, se lleva a cabo la paritaria, en donde en primera instancia no se discute nada de este tema, y en segunda instancia el gobierno, que venía diciendo de manera sistemática que no iba a pagar montos en negro, que las Sí. horas extras era algo que no debería existir porque no debería haber ningún monto en negro para los salarios, propone un bono de 50.000 pesos, no remunerativo, no bonificable, es Sí. decir, mal llamado En negro, negro. y los gremios lo aceptan. Entonces, el enojo de los trabajadores, por supuesto, que está justificado, porque la realidad es que por un lado nos recortan el salario, diciéndonos que no deberíamos cobrar monto en negro, y por el otro la propuesta salarial es un monto en negro por 3 meses, Sí. que está muy por detrás de lo que perdemos quienes vemos imposibilitados de hacer las horas extra, y muy por detrás de las necesidades integrales de recomposición salarial que necesitan todos los trabajadores estatales. La verdad que estábamos escuchando y es prácticamente un desastre lo que vienen arreglando. Frigerio dijo, es lo que se puede. Y Es lo planteaba que del bono, hay. es lo que hay, sí. Planteaba el bono que en realidad iba a ser remunerativo después en las últimas declaraciones. Pero ¿esto se firmó o no se firmó? No, el bono en estos primeros 3 meses va a En cobrarse negro. no remunerativo y no Sí. bonificable en negro, y después en septiembre va a ver paritaria, y ahí se discutiría la incorporación remunerativa. Ahí nosotros desde el Ministerio hemos realizado un petitorio que Bien. el primer punto establece el rechazo al monto negro y el pedido tanto a los gremios como al gobernador, al ministro
de Economía y a nuestro patrón más directo, que es el Ministro de Salud, Ujú. el pedido de que esos 50.000 se incorporen al salario básico. Claro. Porque acá nosotros tenemos un problema que no es solamente que los montos sean en negro, sino que como el salario básico de los trabajadores está tan bajo, digo, el salario básico de un trabajador de niveles centrales está aproximadamente en 160.000 pesos. Entonces, cualquier monto que vos le agregues al salario, como parte, el cálculo de esa base, Bien. siempre son muy bajos, ¿no? Entonces, por eso pedimos que O sea, se incorporen, pero... Ujú. Acá me quedé, Nadia, con esto de, a ver, tu recibo de sueldo son 160.000, después todo el resto de adicionales, no sé, ya sea antigüedad, presentismo y demás, para llegar a 800.000 pesos. Claro, sí. Después nosotros sí tenemos, por ejemplo, los trabajadores de salud, códigos de riesgo, códigos en mi caso de salud mental específicamente, que son códigos que se van dando por el tipo de trabajo que vos realizás y entonces se va engrosando un poquito más. Yo hoy, con las horas extras, supero el 1.000.000 de pesos en el salario, Sí. con 7 años de antigüedad reconocida, porque ahí Claro. hay otro problema más, 8, perdón ya, Sí. pero hay otro problema más. Yo, por ejemplo, trabajo en el Estado desde el 2012, pero solo me reconocen desde el 2016, porque Claro. primero tuve contrato de obra, entonces no me reconocen la antigüedad. Ujú. Digo, el nivel de precarización también laboral que hay, ¿no? Sí. Yo tengo en este momento un contrato de servicio con estabilidad laboral, desde hace muchísimos años, desde el 2018, ¿no? Bien. Y acá hay otro problema, que es que los pases a plantas no se hay. dan. No. El gobierno dice, vamos a empezar a implementar los concursos, con lo cual los trabajadores decimos, estamos de acuerdo con los concursos, Obvio. digamos, ¿no? Porque Sí. nosotros creemos que tiene que haber un ingreso y que se tiene que ver la perspicacia de los trabajadores para el puesto. Sí. Ahora, el problema es que en el presupuesto de este año y en el presupuesto que se ya va en poquitos meses a empezarse a discutir para el año que viene, no hay ningún monto establecido para realizar esos concursos. Entonces, no es cierto que ellos quieran pasarnos a planta. Lo que está pasando es que quieren hacer una reducción de los trabajadores del Estado, que de hecho ya empezó, porque no en el Ministerio de Salud, pero sí en el CGE, en Desarrollo Humano y en otros lugares hay despidos en Entre Ríos, ¿no? Sí. La CAFE, además de los programas nacionales, ¿no? Que ya se cerraron, pero digo, acá provincialmente también. Entonces, digo, hay un intento, no solamente de seguir generando un ensañamiento con el trabajo estatal desde lo discursivo, ¿no? Porque nos tildan de ñoqui, nos tildan de vagos, nos tildan de un montón de calificativos para denotar nuestro trabajo, sino además de atacar en términos presupuestarios y de ajuste nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Igual la Nosotros gran ahora, sí, la gran duda que surge con esto también es, de un lado cerrar, o sea, la gente que depende del Estado, pero a la vez tenemos esta modalidad que es la del contrato y la del monotributo constante, como vos tuviste los primeros años en salud mental, o sea, la gente que se termina jubilando, que es despedida después, ¿es reemplazada por otro o le van a poner una maquinita de inteligencia artificial a contestar? Bueno, hay dos situaciones. Una situación es la que no es reemplazada por nadie y que directamente se están cerrando programas o la respuesta al público, ¿no? Porque, digo, en el fondo nosotros trabajamos para garantizar derechos, ¿no? Entonces, si el trabajador no está, hay un derecho que se vulnera. Y acá estamos viendo que la situación específicamente en salud mental, en minoridad, en las cuestiones de sociales por la situación de crisis que hay, estamos muy atrás en la respuesta necesaria. Claro. Y eso se vive todos los días. Entonces, si hay recortes en estas áreas tan centrales, la que lo sufre es el conjunto de la población. No es solamente el trabajador que se queda sin sustento para la familia, sino que es que no hay una respuesta que se está dando a la sociedad. Entonces ahí empieza también a verse una precarización de la vida más general de la población, y nosotros somos garantes de la salud pública de Entre Ríos, no somos cualquier trabajador, ¿no? Entonces, en ese marco se ve por un lado esto, ¿no? Que se empiezan a resentir las respuestas que se pueden dar. Y por el otro lado, que hay una cuestión también discursiva de Frigerio de decir que vienen a achicar la política, que vienen a achicar los puestos a dedo y demás. A la gente. Eso no es algo que nosotros, claro, eso no es algo que nosotros estemos viendo. De hecho, están ingresando al Estado funcionarios, directores, coordinadores, que siguen engrosando
una parte del Estado que no da una respuesta directa, digamos, ¿no? Que es meramente una cuestión política, y ese mecanismo que sigue estando, digamos, ¿no? Sí. Sigue viéndose con salarios, con alquileres. Digo, nosotros, por ejemplo, tenemos funcionarios en el Ministerio de Salud que tienen como localidad que vienen de otras ciudades, Sí. que no son de Paraná, ¿no? Que vienen de otras ciudades y el ministerio le paga el alquiler. Digo, es una cosa que sigue habiendo gastos que son inexplicables. Pero ¿no? aparte O sea, algo el triste. traslado, el alquiler Sí. y además un salario, ¿no? Un No, y salario lo triste de altísimo todo porque son- esto es no creer que tenés funcionarios competentes o empleados que puedan ser o personas que estén a la altura de poder laburar ahí, ¿se entiende? O sea, que nosotros los entrerrianos no estamos capacitados para trabajar con el gobernador. No sé, en cualquiera de los ministerios. Por eso te digo, esto de todo el lío que pasó con Oser y Osper Oser, ¿no? Que trajeron un montón de gente que después el auditor terminó quedando y cosas Sí. raras. El tema de las denuncias que hubo sobre el tema de seguir comprando en Capital Federal, hoy no se sabe cómo está todo esto, y varios políticos nos dijeron esperen hasta diciembre, o sea, todo hay que esperar hasta diciembre. Entonces la realidad nos supera porque sobre todo el capital humano, fea la frase, ¿no? Pero el capital humano que tenemos en Entre Ríos es valioso, es valiosísimo, es hermoso. O sea, ¿cómo vas a traer toda gente de afuera para que le dé laburo sacándole la Si posición traes a alguien uno? de afuera, que sea para capacitar a tu gente, Sí, por un tiempo. Sí, nada el más. problema central también es ese, ¿no? Que traen gente que primero no conoce la realidad No. de la provincia y que además de no conocer la realidad de la provincia, no viene a sumarse a lo que ya hemos trabajado desde muchísimos años, ¿no? Y viene a profundizar los problemas ya existentes, porque nosotros en eso tenemos una claridad. La situación salarial de los trabajadores de salud de la provincia de Entre Ríos es un problema y una deuda en realidad histórica, digamos, ¿no? Sí. Nosotros venimos hace muchos años pidiendo que haya una recomposición salarial real. Venimos hace al menos 7 años pidiendo que el monto que se paga por las horas extras se blanquee, es Sí. decir, que pase al salario y que se reconozca que en su momento fue un atajo que los gobiernos y los gremios firmaron para que los trabajadores tengamos la posibilidad de tener un salario que nos permita llegar un poco más a fin de mes, y que ese atajo tenía que haberse resuelto hace mucho tiempo. Nosotros en eso somos clarísimos, ¿no? Porque si no también a veces lamentablemente se dice, bueno, antes no reclamaban. Bueno, no, es mentira. Si ustedes buscan, digo, en términos históricos, Sí. nosotros venimos hace muchas paritarias pidiendo la recomposición salarial real, el pase al blanqueo de las horas extras, las condiciones de trabajo en las que estamos viviendo, y la verdad es que ni los gobiernos anteriores ni nos han dado una respuesta, y ahora encima se profundiza la situación porque hay recorte salarial, hay un deterioro de las condiciones de trabajo, y además tenemos esta situación en donde aumenta los funcionarios que no funcionan, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un poco un mea culpa por parte del gobernador de todas las cosas que no están funcionando, y hay que empezar a escuchar un poco también a los trabajadores, ¿no? Algo que este gobierno no hace porque sigue utilizando muletillas de que no hay plata, de que la provincia está endeudada, De la gestión un montón anterior. de situaciones que son, Sí. y la gestión anterior, que hay puntos que son reales, pero que también ser gobernador tiene que ser gestionar, digamos, ¿no? Y en ese punto, lo que hoy se está haciendo en la provincia y también a nivel nacional es una transferencia de riqueza del bolsillo de los trabajadores, es decir, quieren pagar la crisis con nuestros salarios de miseria, en vez de poner los ojos en donde realmente hay que ponerlos, y en vez de empezar a pensar una transformación tributaria, perdón, Sí. que paguen más lo que más tienen, que paguen esta crisis los sectores que la generaron, o sea, que no somos los trabajadores estatales, y en ese marco que se empiece también a dar una respuesta más integral, porque digo, yo por ejemplo este mes probablemente cobre, porque todavía ni los recibos de sueldos tenemos, y que no sabemos, o sea, por suerte ayer llegó el cronograma de pago. ¿Los liquidan bien Pero a ustedes? Pues viste no. que en educación siempre hay un educación es lío. desastre. Sí. A nosotros hasta ahora
sí, digamos, vienen liquidándonos bien hasta ahora, pero bueno, nosotros nos vamos a encontrar con la sorpresa del primer recibo de sueldo que tenga el recorte de las horas extras, ¿no? O sea, muy probablemente estemos cobrando, en mi caso, por ejemplo, 90.000 pesos menos. Es un Y montón esos de plata. 90.000 pesos menos es plata que no va al almacén de mi barrio, es plata que no va para pagar el colectivo, es Nadia, plata que decinos la yo tengo verdad. que recortar. ¿Estás Sí. comprando en Shane, en Temu? ¿Estás pagando No. el viaje a Miami? No, ¿en hay serio? forma, no hay forma de que los trabajadores de Entre Ríos podamos pensar en esas cosas. En vacaciones, ¿no? o sea, te estoy diciendo lo básico, vacaciones. Bueno, Esto tira no. un chiste, pero es como retrógrado decir, vos no podés trabajar y disfrutar de tu sueldo sin tener que pensar que un día vas a pagar atrasada la luz, que no vas a pagar las tasas municipales, o que te vas a caminar 3 días seguidos sin tomarte un colectivo. Acá en Chajarí no pasa, pero sí en las grandes ciudades, que volvés caminando a tu casa porque no te alcanza. Esa es la Sí, realidad. pero supongo que también en Chajarí puede llegar a pasar algo que acá en Paraná estamos viendo y que es realmente muy preocupante, que es la cantidad de negocios cerrados. Sí. O sea, están cerrando un montón de negocios y eso también tiene que ver con el recorte de nuestros salarios, ¿no? Porque tiene que ver con la economía cotidiana, ¿no? O sea, nosotros los trabajadores, si no tenemos un salario que nos permita comprar las mínimas cosas, la verdad es que bueno, que lo que repercute en términos económicos es más integral, digamos, ¿no? No es solamente el recorte en términos individual. Y bueno, y esta es la situación que estamos viendo y que lamentablemente creemos que se va a profundizar, porque cuando los gobiernos dan como respuesta un bono fijo, no remunerativo, lo que están dando como respuesta es la sentencia de que la crisis económica se va a seguir profundizando, ¿no? Entonces, por eso es que bueno, que estamos organizándonos, que seguimos de retención de servicios de 10 a 13 horas esta semana y la semana que viene. Bien. Que el miércoles vamos a dar un abrazo solidario al ministerio, que invitamos a que se puedan sumar con un apoyo a través de las redes sociales. Bueno, y quienes estén aquí en Paraná puedan venir a las 10 de la mañana en el ministerio a hacer este abrazo simbólico, porque nosotros creemos que defender nuestros salarios es defender la salud pública, porque en primera instancia somos quienes damos esas primeras respuestas a la población y quienes sostenemos el funcionamiento de la salud pública de Entre Ríos, ¿no? Entonces, digo, hay que también defender la salud pública en este contexto de crisis social y económica tan profunda que estamos viviendo. Aparte estamos, mira, es una realidad, estamos todos yendo al hospital todo el tiempo, el que tiene una obra social va también porque no podés pagar un coseguro muchas veces, no podés afrontar, a ver, los que tienen PAMI, algunos trabajan con un coseguro, otros no, terminan yendo al hospital. Es todo un lío que uno tiene que terminar apoyando y no te sobra, la realidad es que no sobra. Y yo en esto de salud mental, me gustaría que me digas qué es lo que haces en el área de salud mental, porque nosotros la realidad estamos fuera de la adhesión de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y de Salud Mental. Está encajonada hace un año en el Consejo Deliberante, es tristísimo. Y nuestras cifras no son las más lindas en tasas de suicidio. Sobre todo acá en Chajarí, en el departamento de Federación, o sea, de los casos que se saben y los que no se saben. Y estamos esperando de que en las instituciones puedan ponerse de acuerdo en ver un plan de poder trabajar en conjunto. Esto es terrible. Sí, es muy tremendo. Yo trabajo en el área específico de problemáticas de consumo, pero el área del programa provincial de suicidio también está en el mismo lugar físico en el que yo trabajo, digamos, ¿no? O sea que cotidianamente también trabajo con los compañeros y las compañeras que se desarrollan. Voy a aprovechar para dar un número, que es una línea de urgencia en salud mental, que es de orientación y de apoyo, que da atención las 24 horas del día, es decir, pueden llamar, es gratuita y atienden profesionales para atender diferentes urgencias en salud mental, así que para quienes estén escuchando y están atravesando alguna situación propia o de familiares compleja, se pueden comunicar al 0800 777 2100. Bien. Este número atiende las 24 horas, es un número que se ha implementado hace unos años ya, y que es una herramienta primera. Mi trabajo específicamente consiste en hacer una orientación y una primera escucha
para situaciones de problemáticas de consumo. Bien. Eso es acercándose a Uruguay 270 o llamando también para que anoten al 484-0405, interno 16, y ahí hablan con nosotros y nosotros tratamos de hacer un nexo para poder gestionar la conexión con los receptores de salud, en principio públicos, que hay en los diferentes lugares de la provincia y que atienden problemáticas de consumo. Estamos construyendo una red de problemáticas de consumo, algo que es muy difícil, pero que bueno, que tratamos de extendernos a toda la provincia, porque la verdad que bueno, que en tanto crece la crisis social, estas problemáticas son lamentablemente una cotidianidad, y como son tan complejas, hay una necesidad urgente de articulación de diferentes instituciones para poder dar una respuesta más integral, ¿no? No hay una receta para abordar estas problemáticas, pero sí hay diferentes redes que se pueden ir construyendo para poder dar respuestas integrales a situaciones que atraviesan problemas que son sociales, económicos, que son muy difíciles, ¿no? Nosotros con la precarización de nuestro trabajo, porque yo les contaba hoy que ni siquiera estoy en planta permanente, y así también pasa con los compañeros y las compañeras que atienden la línea de urgencia, que atendemos las situaciones, de prevención del suicidio, de problemáticas de consumo. También tenemos una realidad que muchas veces nos preguntamos quién cuida la salud mental de aquellos que trabajamos en salud mental, ¿no? Hay ahí un problema muy muy grave, en el sentido de que si nosotros, que somos quienes tenemos que dar atención a estas situaciones de complejidad, también estamos atravesados por esa dificultad, ¿no? De no saber si llegas a fin de mes, de no saber si tenés para pagar el alquiler, de no saber si la próxima suplencia que cortan es la tuya, ¿no? Entonces, tal cual. En ese marco, esta es una situación y un momento difícil para todos, pero nosotros, desde nuestro lugar también ético, y particularmente en mi caso, de mi militancia social también, y política, entiendo que hay que dejar todo lo que podemos, sin caer en una situación solo de voluntarismo, porque esto sigue siendo mi trabajo, ¿no? Pero sí poniendo lo mejor para tratar de dar respuestas a todas las demandas que nos llegan, que son cada vez mayor, lamentablemente, por la misma situación que estamos viviendo. Nadia, te consulto, ahora el viernes a las 19 horas en el Casal de Cataluña, en Urquiza 1225 en Paraná, van a presentar las listas. Sí. ¿Vas a estar en alguna de ellas? Ay, no podemos dar información. ¡Qué maldad, qué maldad! Así ¿Cómo que nos vas a hacer esto? Si quieren, es la semana que viene hablamos. Sí, dale. Y ya les comentamos ahí bien cuáles son nuestras... Sí, el viernes vamos a presentar las principales candidaturas de la izquierda para la provincia para las elecciones de octubre. Como saben, nosotros somos una lista de trabajadores y trabajadoras, así que vamos a tratar de expresar, en primer lugar, una lista que dé la pelea también en las elecciones para poder llevar esta agenda de la que muchas veces los políticos tradicionales se olvidan. El viernes presentaremos quienes van a encabezar tanto la lista de diputados como de senadores. Bien. Pero en los próximos meses, antes del cierre de la lista, vamos a estar también dando a conocer la totalidad de esta lista de luchadores que vamos a proponer. Me parece también, lo iremos hablando la semana que viene o la otra, desmitificar un poco, lo que es el movimiento de izquierda, ¿no? Porque a veces parece que van en contra de todos, en contra de la gente que trabaja, en contra del empresario y demás, y no pasa por ese lado el tema de la política y el conectarse. Me parece que se está generando un monstruo de 7 cabezas con lo que es la izquierda, sobre todo con estas políticas nuevas que tenemos, y que muchas veces tenemos que escuchar realmente el discurso y qué es lo que están pidiendo del otro lado. Sí, fundamentalmente cuando hay una crisis de representación tan grande como la que tenemos hoy, la izquierda ha sido el único sector en este país que nunca ha gobernado, digamos, ¿no? A pesar de que quieran decir que la izquierda gobernó, la realidad es que no, digamos, la izquierda real en este país nunca gobernó, y particularmente en Entre Ríos no hemos tenido nunca la posibilidad de tener un representante en el Congreso Nacional que sea de izquierda, digamos, ¿no? Entonces, en un marco en donde la política desencanta, abruma, aburre, harta, ¿no? También apostar a sectores que no hemos estado nunca en esos lugares de decisiones,
es también dar un poco de aire fresco a esta situación, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros construimos desde otro lugar. O sea, nosotros no somos políticos profesionales, somos estos trabajadores que vivimos de nuestro salario, que pensamos que la política puede ser una herramienta de transformación real, digamos, ¿no? Y desde ahí construimos fuerzas y alternativas que bueno, que sí, que piensan que las cosas se pueden hacer de otra manera y que además en los lugares en donde estamos, por ejemplo en los sindicatos o bueno a nivel nacional con nuestras compañeras como Vilma Ripoll, como en los consejos deliberantes en donde hemos llegado, en las legislaturas como nuestra compañera Consuelo Fierro en Capital Federal, muestran que bueno que la izquierda hace la diferencia cuando llega a esos lugares. Y bueno, un poco eso también queremos para Entre Ríos, poder tener un representante que no traicione, que no se dé vuelta, que no legisle en contra del pueblo, sino que al contrario, que lleve esa voz a donde se toman las decisiones. Mira, me parece que la tarea más ardua que van a tener es el tema de la difusión, así que a moverse chicos, porque con toda esta pelea de si Frigerio va con Milei, con la Libertad Avanza, si la Libertad Avanza tiene músculo, si es Val, que acá la compañera Adriana Mesa Torres la pusieron segunda y a Val no lo están queriendo y Michel está cuestionado, a mí me parece que hay mucha luz ahí que se pueda llegar a dar, pero falta difusión, chicos, a difundir, que se pueda hacer una diferencia y tener otra voz en el Congreso que no sea la misma de siempre, de generación tras generación de políticos horrendos, diría mi compañera. Que ya sabemos de que quién quiere ir a la lista de vuelta, ya sabemos el radical que quiere volver a repetir, pero ahora no en diputados sino en el Senado, y así volvemos, y tenemos una que está suplantando a otro que lo primero que dijo es quiero renovar, yo quiero estar ahí, y vos decís, no había ni empezado y ya quería estar de nuevo. ¿A costa de qué? Claro, por eso. Entonces, digo, si hay ideas, convicción y cuál es el plan de lucha, me parece que es genial. Así que, chicos, tienen mucha luz ahí en el camino. Hay que conquistar nomás. Muchas gracias. Vamos a dejar todo como siempre hacemos, que la izquierda siempre está. Acá también vamos a pelear bien fuerte para difundir primero nuestra propuesta, que nos parece que es lo que hay que discutir en toda elección, pero además también si conquistamos una banca, llevar las peleas que a cotidiana damos en cada uno de los lugares, en la lucha de los trabajadores, de la juventud, de los jubilados, de las mujeres, de las disidencias, las luchas ambientales, allá donde se cocina todo, que es el Congreso Nacional, y bueno, y poder amplificar también una voz desde Entre Ríos que lucha y que quiere en definitiva que las cosas cambien para beneficiar a las mayorías. Por lo menos no se van a quedar callados y eso es un montón. Eso seguro, es un montón. Sí. Es un montón. Sí. Nadia, la verdad, un placer charlar contigo, seguimos en contacto y bueno, vamos a estar ahí atentis al chisme de quién va a ser candidato, espero que seas vos, sí, ya lo decimos, espero que seas vos, me convenciste. Y bueno, para adelante, después seguimos hablando de otros temas más de provincia, me parece genial, y esto de la lucha, sobre todo de los empleados estatales que no son ñoquis, que van a trabajar y que se merecen lo mejor. Muchas gracias por el espacio y bueno, hablamos entonces prontito para que sepan cuál es la candidata o el candidato de la izquierda para la provincia. Gracias. Dale, un cariño, gracias. Buen día, hasta luego. Chau. Un abrazo. 11:13 de la mañana hablamos con Nadia Burgos. La verdad, me dio cátedra. Me dejó callada. En su cara. Me dejó así como... Le pegó por su boca. Pegarle por su Le boca, pegó por me su dejaron boca la dirigente de izquierda. Pero ahí. sí, por supuesto. Ahí está, para que dicen lo que los zurdos no saben nada. Porque aparte, claro, le digo, ¿y qué onda? No, yo estoy con el tema de Mirá prevención que de adicciones. Mirá que le digan zurdita a la chica esta, cátedra te da. Sí, por eso. Preguntale sobre la macro y ya sabés que conquistó un satélite. ¿Qué es la macro, Nadia? No, bueno, gente, vamos a hacer una pasar tantita para la y seguimos. historia. Dale.